El conflicto entre Rusia y Ucrania se convirtió en un conflicto entre el gobierno de Moscú y las Fuerzas Armadas rusas. Debido a las deficiencias de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania, el presidente Vladimir Putin ha despedido hasta ahora un gran número de altos generales y comandantes de las Fuerzas Armadas rusas. Recuérdese que 3 meses después de haber sido designado para dirigir la operación en Ucrania, el general Sergei Surovikin fue despedido por Putin y reemplazado por el jefe de Estado Mayor Gerasimov. De manera similar, Mikhail Teplinsky, el comandante de los paracaidistas rusos, fue despedido después de 6 meses de servicio en Ucrania. Ahora otro nombre inesperado en la parte superior de las Fuerzas Armadas rusas ha entrado en el radar de Vladimir Putin y está siendo criticado. El líder ruso tomó la decisión rápida de planificar la muerte de otro general ruso. Discutamos los detalles de este movimiento sorprendente. En Rusia, el general Rustam Muradov fue relevado recientemente de sus funciones como jefe del Distrito Militar del Este por las Fuerzas Armadas rusas. Y solo 7 meses después de su nombramiento fue destituido del mando del frente en Ucrania. La primera mención de este problema en las Fuerzas Armadas rusas data de 2023, cuando Putin despidió a un alto general. El fracaso de los soldados rusos en Vuhledar se cita como la justificación de la decisión del presidente Vladimir Putin de destruir a Muradov. Si recuerdan, el mando del Grupo del Este de Muradov había fallado repetidamente en ataques mal pensados contra la ciudad de Vuhledar en el Oblast de Donetsk, lo que resultó en pérdidas sustanciales para el ejército ruso, el Grupo Wagner, el Grupo de Kirov y el ejército ruso. Los generales y comandantes del ejército ruso fueron despedidos 1x1 después de recibir críticas mordaces, entre ellos más de 1,000 comandantes rusos y unos 20 generales rusos han sido degradados en los últimos 14 meses. El liderazgo del general Rustam Muradov impidió que el ejército ruso lograra cualquiera de sus objetivos en 2023 y resultó en pérdidas muy significativas. Las tropas rusas destruyeron 103 vehículos militares, incluidos 36 tanques, en el ataque de Vuhledar en febrero, mientras que las fuerzas ucranianas solo perdieron 20 vehículos. Según esta estadística de la organización de investigación Oryx con sede en los Países Bajos. De hecho, las fuerzas ucranianas simplemente desmantelaron una gran cantidad de tanques rusos que avanzaban en una sola fila durante los ataques en Bulgar. Debido a la ausencia de equipos de determinado, el Comando de Rusia Oriental recibió toda la atención recientemente después de perder 33 tanques de combate en total. Debido a un descuido en un solo día, la fricción entre el gobierno de Moscú y las Fuerzas Armadas rusas también alcanzó un punto álgido, cuando un soldado ruso que luchaba en la zona declaró que habían sobrevivido 8 días de una unidad rusa de aproximadamente 100 soldados, citando graves pérdidas. Con el aumento de la atención, los blogueros que apoyan la guerra y los soldados que comandan Muradov criticaron al general ruso en sus publicaciones. La evaluación de inteligencia más reciente del Ministerio de Defensa del Reino Unido también indicó que muchos críticos rusos, incluidos los propios soldados de Muradov, se opusieron firmemente a estas operaciones en Bulgar. En Vuhledar, las tropas de Muradov atacaban con frecuencia con pequeñas unidades motorizadas en terreno abierto y campos minados. Según el analista militar Michael Kaufman, quien brindó análisis al respecto después de su intento fallido de acercarse a Kiev desde el noroeste. Durante la primera invasión a gran escala, Muradov ya había tomado el control de la FF. En última instancia, se cree que la destitución de Muradov, quien fue responsable de una falla significativa en Vuhledar y había servido anteriormente en Siria y el sur del Cáucaso, es una de las señales más importantes que indican las consecuencias dentro del ejército ruso, que no ha podido avanzar en Donbass durante meses. La decisión de despedir a Muradov se tomó en respuesta al incidente de Vuhledar, según fuentes del Ministerio de Defensa ruso, que no temen afirmar que Muradov recibió una notificación formal del despido. Por otro lado, Muradov era uno de los principales generales de Putin en Ucrania cuando fue nombrado jefe del Distrito Militar del Este del 5 de octubre de 2022.